son causa del 40 al 50% de la enfermedad renal pediátrica, o sea que tienen una carga muy importante en enfermedades renales crónicas con estadios intermedios en la población pediátrica. Puedo tener diversidad de malformaciones, dentro de ellas agenesia renal, ¿cierto? Hipoplasia renal, disminución del tamaño del parénquima renal. Puedo tener también displasia renal. Y miren en este caso otro tipo de malformaciones donde pueden tener riñones ectópicos accesorios. Puedo tener malformaciones también, en este caso mire que hay duplicación del uréter, o sea que en este caso hay dos uréteres hacia el mismo riñón. Puedo tener también malformaciones en la vejiga, malformaciones en las válvulas de la uretra, pero en general todo a que está llevando a que haya un síndrome de reflujo vesículo-ureteral, entre comillas se comporta algo similar a las 3 que te lleva también a una hidronefrosis secundaria asociada. Acá hay algo, sí, también es una causa de hidronefrosis. Pero acá hay algo también a tener en cuenta, por favor, en el examen pediátrico. Con frecuencia, cuando encuentras apéndices accesorias en la oreja, hay que descartar malformaciones renales. Apéndices accesorias en oreja, acá en el trabus. ¿Por qué? Porque si todas las malformaciones del pabellón auricular hay que siempre descartar como norma una enfermedad renal o una condición renal pues genética. Generalmente los de mayor tamaño son los que tienen mayor carga funcional. Pero de igual forma este también aporta algo, ¿no? Porque además tiene ureter, tiene irrigación. Hasta los de arriba son compatibles con los de abajo. Los duplicados quísticos sí, y los duplicados del ureter también. Solo que usted se empieza a dar cuenta porque tiene infecciones urinarias a repetición, porque tiene episodios, digamos, asociados. El por qué sucede eso lo van a buscar. Van a buscar en biología del riñón. ¿Será? ¿Será que tiene un origen embrionario común? Puede ser. ¿O será que el evento donde ocurre el proceso de formación sea similar en el tiempo en que ocurre la formación del pabellón y la formación del riñón? También. Entonces lo buscan y me cuentan. Porque las apéndices accesorias están asociados. Apéndices llamo yo al fibroma que se genera en la oreja, ¿no? ¿Por qué malformaciones en la oreja están asociadas a malformaciones renales? Acá hay algo importante, cuando esos pacientes tienen agenesia renal, el problema es que también pueden producir algo que se llama oligohidramnios, y esto puede inducir además hipoplasia pulmonar que lleva a la muerte del feto en ese caso. Por eso es lo que hablaba de la incompatibilidad de la vida, en cómo puede esa agenesia renal producir hipoplasia y llevar a la muerte. Acá hay otros tipos de, digamos, malformaciones asociadas de riñones ectópicos, de malformaciones del uréter, megauréter, las enfermedades renales quísticas que ya vimos y que dijimos que hicimos énfasis en la enfermedad renal poliquística del adulto y de la población pediátrica. Tumores renales. Los tumores renales más frecuentes en la población son los carcinomas renales de células claras. Son tumor maligno del comportamiento. Seguido de esto tendríamos los carcinomas papilares. Y mire que en la segunda posición dentro de los malignos estaría el carcinoma papilar tipo 2, en la tercera posición el carcinoma papilar tipo 1. ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente son diferencias histopatológicas entre unos y ellos y también el pronóstico. Dentro de los malignos, carcinoma renal de células cromóforas, en la cuarta posición. Y ya hablando, cuarta posición entre oncocitoma y carcinoma renal de células cromóforas, y hablando ya de neoplasias benignas, la más común de todas es el angiomiolicoma. La neoplasia benigna más común del riñón es el angiomiolicoma.
O sea, este tumor está configurado por vasos sanguíneos, músculo y tejido adiposo. Hay otras, ¿no? Neoplasias quísticas multiloculares. Miren en relación a la supervivencia 5 años. El carcinoma renal de células claras tiene una supervivencia que puede ir del 50 al 70%, no es tan mala. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neoplasia tumoral? ¿Cómo será que yo sospecho que una persona tiene una neoplasia tumoral o un cáncer de riñón? Estos benignos casi siempre son hallazgos incidentales. Un angiomiolipoma es un hallazgo incidental en una ecografía, en una resonancia, en una tomografía. Pero, ¿qué síntomas produciría un carcinoma renal de células claras o un papilar o un tromófilo? Pérdida de peso, hematuria, dolor lumbar, ¿cierto? Sensación de masa en flanco, síntomas urinarios irritativos. Pero eso sería ya cuando está un poco más avanzado el estadio. Miren entonces acá la representación de un carcinoma renal de células claras. Es toda esta lesión que tenemos acá. Está ubicada en este contexto, en el polo superior. Y miren que acá, atención porfa, acá se está extendiendo, casi que está pasando la cápsula, ¿cierto? Siempre en riñón debemos valorar en la estadificación del TNF si hay compromiso de la glándula suprarrenal. Recuerden que las glándulas suprarrenales ambas estarían ubicadas en ambos polos superiores, entonces siempre hay que mirar que no haya compromiso de la suprarrenal. ¿Qué más miramos acá? Es que a veces pueden tener extensión al seno renal y extensión a los grandes vasos, y con frecuencia puede haber trombosis tumoral asociada al carcinoma renal de células claras. O sea, está haciendo metástasis, migran células tumorales, pero esas células tumorales se quedan atrapadas en la vena renal y forman un trombo. Entonces, eso también se debe evaluar siempre la presencia de trombosis. Y esta es la histopatología del carcinoma renal de células claras, ¿cierto? Por eso, digamos el nombre, porque tienen un citoplasma muy claro, casi que ni se ve, solamente se ve la membrana celular y el núcleo, rodeados por unos tractos fibrosos, pero no se logra ver, digamos que, características adicionales. Los carcinomas renales de células claras se clasifican según el grado que se utiliza de clasificación es el grado que se conoce como ISUP, ISUP, grado ISUP. El grado ISUP solamente miramos la presencia, si se alcanza a ver nucleolo al momento de ver el microscopio. Uno los nucleolos no los ve normalmente. Si usted ve muchos nucleolos, quiere decir que ese tumor es de mayor grado, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que se utiliza la clasificación ISUP. Ya ustedes habían dicho síntomas, entre ellos, digamos que en prevalencia la hematuria es uno de los más frecuentes, dolor, pérdida de peso, masa palpable en flanco, ¿cierto? Hipertensión asociada, recuerden que es una causa también de hipertensión secundaria y pueden haber trastornos hidroelectrolíticos, sea hipercalcemia, hipercalemia. Miren, otra supervivencia relacionada con el estadio en que se encuentre el tumor. Siempre lo que te marca la supervivencia es el estadio. Si se encuentra localizado, obviamente miren que la supervivencia es muy buena, hasta el 90%, pero si ya tiene metástasis a sitios distantes, puede ser tan bajo como el 15%. Los tumores renales, en general, si se detectan a tiempo, casi no hacen metástasis. Ahora, yo ya les había dicho a ustedes, tienen un paciente con hematuria, dolor abdominal, pérdida de peso y hacen una tomografía o una ecografía que les dice que tiene una lesión. O sea, la tomografía les va a demostrar eso. Tiene una lesión ubicada en el polo superior de características tumorales, con necrosis que se extiende a la corteza. Le hacen biopsia, no se hace biopsia. De manera rutinaria no hacemos biopsia para los tumores renales. A no ser de que yo tenga duda de si eso es un tumor benigno o es un tumor maligno. Porque, ¿cuál es el manejo de este tipo de tumor maligno, tipo carcinoma renal de células claras? Hay que hacer una nefrectomía radical. O sea, hay que sacar todo el riñón completo. Pero, ¿qué tal que yo tenga un angiomiolipoma? ¿Será que saco el riñón completo o puedo hacer una nefrectomía parcial? Entonces, por eso también hay que precisar si la neoplasia es maligna o benigna para definir el manejo. Dime.
Claro, porque es que ese uréter no va a quedar funcional. Y obviamente se piensa el vehículo vascular, ¿no? La arteria renal, la vena y el uréter, que sería el hilo renal. La suprarrenal y la diabetes. La suprarrenal se va también. Sí, claro, porque ¿dónde la vas a dejar? ¿Sola? Flotando. No, hay que también sacar, porque es que cuando uno la procesa en la macroscopia hay que mirar si hay compromiso de la glándula suprarrenal. ¿Y si no hay? Pues si no hay, súper bien, porque el TNM es mejor, pero te quedó otra glándula suprarrenal. No es que vaya a ser una insuficiencia. Ahora, ese tumor que hablamos son tumores en adultos. ¿Listo? Tumores en adultos. En población pediátrica, bueno, acá voy a dar una historia trágica con estos tipos de tumores. Es que una señora, como de 50 años, le encontraron de manera incidental un angiomiolipoma, pero eso no le estaba generando ningún síntoma. ¿Usted se lo opera o no se lo opera? Pues probablemente el cirujano le diga que sí, ¿cierto? El urólogo le diga sí, no, pues sáquese eso mejor. Pero según la TC. ¿Ah? Según la TC no. El problema es que la llevaron a hacer una nefrectomía parcial y durante la cirugía se llevaron un asa intestinal, o sea, no hubo iatrogenia y la señora falleció asociada al procedimiento y sin tener ningún síntoma. ¿Para qué la llevaron? ¿Para qué le hicieron la ecografía? Por eso es que a veces lo que hemos hablado es que no me envía a laboratorios e imágenes, sino contexto clínico, por favor. Ahí de acuerdo con la doctora Carolina Torres. El sistema de salud, los médicos mandan muchas cosas que no sirven para nada. Desangran el sistema de salud. Y afortunadamente les quitaron esa reforma. Bueno, Digamos, se han removido. Eso, en cuanto al tiempo se lo pudo haber generado síntomas o alguna complicación. ¿Qué tan probable es? Pues el problema es que esos angiomiolipomas a veces empiezan a crecer. Entonces, si se extiende el angiomiolipoma al seno renal, puede producir hidronefrosis, o sea que puede generar síntomas en algún momento. Pero eso es lento, porque un tumor benigno para que produzca síntomas pueden pasar muchos años. Ahora, el tumor maligno renal más común en la población pediátrica es el tumor de Wills. Entonces, más común en los niños, maligno. El tumor de Wills es un tumor maligno. Ahora, un niño que ustedes vean con hematuria, pérdida de peso y masa palpable en flanco es un tumor renal hasta que no se demuestre lo contrario, y es un tumor de Wills hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Ese necesitaría biopsia. ¿Ah? Ese necesitaría biopsia. Sí, digamos que yo he visto como 4 Wills, pero a ninguno le hicieron biopsia. Porque la imagen es tan, como yo les dije a ustedes, la tomografía y el cuadro clínico es tan preciso, pues que básicamente queda esa opción. O sea, nomás por epidemiología debes pensar en esa opción. Entonces las imágenes, si usted ve que es un tumor, mire que la característica del tumor es que es un tumor que es infiltrativo, ¿cierto? Está atravesando la cápsula, ahí se está metiendo incluso a glándula suprarrenal. O sea, ¿eso qué es? Un tumor maligno. Un tumor benigno no tiene por qué tener ese comportamiento en una imagen clínica. Entonces no, y someter a un niño a una biopsia, y aparte que son biopsias que son biopsias son percutáneas por aguja gruesa, es muy complejo. Entonces, si esa triada tenerla en cuenta, ¿no? Niño con masa palpable, pérdida de peso, hematuria. Las edades suelen estar más o menos entre 3 y 5 años. Es como uno los puede encontrar más comúnmente. Y miren en qué están asociados, principalmente a la mutación del gen WT1, localizada en el cromosoma 11. Brazo corto. Hay otras malformaciones asociadas, también como P53. Todas estos genes pudiesen estar asociados a este tipo de tumores. ¿Qué característica tiene el tumor de Wills? Es que es un tumor mixto, cuando uno ve la histopatología. Entonces tienen un componente estromal
tienen un componente epitelial y tienen un componente blastemal. Esos son los tres componentes histopatológicos cuando yo veo la morfología en el microscopio. ¿El plasma qué? Estromal, ya les digo, estromal, epitelial y blastema. El blastema mesonéfrico es como si fueran restos embrionarios de la formación del riñón. O sea, un niño de los 3 años no es normal que aún tenga restos embrionarios del parénquima renal. Ya ese epitelio debe haber madurado. Ese es el blastema, restos embrionarios del parénquima renal. Entonces, esa es la característica de este tumor, que es un tumor trifásico. Pero ¿cómo es el blastema? Blastema mesonéfrico. Mesonéfrico. Néfrico. Entonces, componente estromal, componente epitelial y componente blastemal. Mesonéfrico. Estos pacientes les va muy bien primero dándoles quimioterapia y luego los llevan a la nefrectomía. Porque con la quimioterapia responden casi que, digamos que las células tumorales casi que todas se pueden necrosar con la quimioterapia. Entonces es mejor llevarlos primero a quimioterapia y después a la cirugía. Porque es germinal, ¿no? Son mutaciones germinales. Y el otro riñón. Entonces ahí está bien. Con frecuencia lo que más se encuentra es que sean tumores unilaterales, pero hay descripciones en la literatura que hasta del 5 al 10% podemos tener tumores renales bilaterales. Tumor renal bilateral. Más supervivencia. Miren acá, miren lo que habíamos dicho, bilateralidad, 7%, están en ese rango del 5 al 10%. Casi todos están localizados, pero un 10% pueden hacer metástasis a órganos distantes, incluso a pulmón, a hígado, y son tumores que son bastante agresivos. Yo vi un paciente de tumor de Wills bilateral. Entonces ahí en ese caso lo que toca hacer es hacer nefrectomía parcial. Digamos, el tumor renal en el riñón derecho está en el lóbulo superior, entonces en el polo superior, perdón, yo hago nefrectomía solamente de ese polo. Porque pues obviamente si no se quedaría sin ciliar, no se puede hacer nefrectomía radical bilateral. Puede haber incidencia que Sí, claro. Estos tumores regresan dependiendo del tratamiento previo. Porque entonces uno no calcula una escala de riesgo cuando uno ve la histopatología del tumor. ¿Qué miro yo? La necrosis. Y miro yo qué tanto componente blastemal hay. Yo esperaría que el tumor respondió a la quimioterapia si tiene mucha necrosis y tiene poco componente blastemal. Pero ¿qué pasa si encuentro 70% de blastema y solamente 15% de necrosis? Está diciendo que hay mucho tumor viable. O sea que la probabilidad de que esas células blastemales hayan hecho metástasis es alta. Entonces para eso se calcula esa escala, con base en necrosis y en componente blastemal, para calcular el riesgo de recurrencia. Varía de acuerdo si el componente blastemal es alto, el riesgo de recurrencia puede ser del 30 a 40%. Depende del pronóstico. Por eso uno no hace los oncólogos, digamos que el manejo de las neoplasias no es el trasplante del órgano. ¿Por qué? Porque si hacer un trasplante es una condición que es catastrófica para la persona y para el sistema de salud. ¿Y qué tal que esa persona ya haya hecho metástasis y tú no la hayas visto y le hagas un trasplante renal? Pero en caso de que sea bilateral y tenga alto riesgo de recurrencia. Exacto. Ahí pues, se podría hacer, pero habría que plantear es el estadio TNM en que se encuentra el paciente, porque si tiene una supervivencia de un año, ya hizo metástasis a otro órgano, pues para qué le va a hacer un trasplante, no trans, trasplante. ¿No es que soy trasplante. ¿Vieron el muñequito del rayo? No. Bueno, yo se los envío. Bueno, mire que encontré esta imagen para terminar y reflexionar. ¿Qué dice ahí? A mí me gusta leer otras cosas que no sean medicina, ¿cierto? Es bueno. Y que solo sea
Entonces hay unas cosas que están en el control de uno y hay otras cosas que probablemente estén fuera del control. Fuera de control, creencia de los demás, los rumores, el pasado. El pasado tanto suyo como el pasado de los demás. El futuro es impredecible. ¿O sí se puede predecir? Vamos a ir a que nos lean las cartas y las tres. Los errores, yo estoy en desacuerdo un poco con los errores. Hay errores que tú puedes llegar a caer al error, pero hay veces que tú lo puedes evitar. Como que perdiste el primer parcial y vas a volver a perder el segundo. No, habría que hacer una intervención frente al error. El comportamiento de los demás, tampoco. Pero las redes sociales tampoco. O también se puede comunicar. No es poniendo su vida, sino que le juzguen su vida. También. Las redes sociales también no. No, porque tú decides que publicar. Si tú te pones a Que hacer- nosotros No, no porque publicar. dice que no es Le riesgo das a que todo de publiquen. que hablar de aquí. Sí, sí, claro, porque es que usted está dando la libertad, pues tenga su red social cerrada si no quiere tener, ¿cierto? Y acepte a las personas que quieran estar. Mucha gente psicópata. Bueno, y es probablemente algunas que están en el control de uno, ¿cierto? Los pensamientos, lo que no habla, el crecimiento, lo que consume, sus límites, su energía, su actitud. Actitudes con C y con P. Ambas. Bueno, reflexionen sobre eso. Nos vemos dentro de 8 días. Presenta el parcial. No.